¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo? Amantes de este bonito y duro deporte, hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, bueno, o de lo que no nos gusta tanto, porque otro día, en o gran camino que hemos tenido polémica, empezamos. Otro día polémica y otro día la nieve en esta etapa de sábado, en esta tercera etapa, que, bueno, pues ya los organizadores preveían que iba a ser difícil por las situaciones meteorológicas que se preveían, ya decían que era una de las jornadas en las que tenían miedo y vamos a contar los hechos otra vez, de nuevo, rápidamente, para los que no hayáis visto la etapa. Ahora hablamos de lo deportivo, porque también tenemos que hablar de lo deportivo, porque también tenemos que hablar de esos últimos kilómetros y de esa llegada en la que se ha caído Johnny Zaguirre, así que ahora hablamos de lo deportivo, pero creo que de justicia es empezar por lo que primero ha pasado en el día y contextualizar un poco lo que vamos a exponer a continuación. Esta etapa, la etapa reina del sábado, presentaba dos duras ascensiones o un doble paso a una dura ascensión, como era el Alto de Santa Marina, traducido al español, que muchos de los nombres los tenemos en gallego, los traducimos al español porque bueno, nosotros no sabemos gallego. Y esa parte final, esa ascensión final, que constaba de 7 kilómetros. Bueno, el día se ha despertado con nieve, el día se ha despertado con mucho frío y hay que decir que esta mañana, es verdad que hoy la etapa salía a la 1 de la tarde, que hoy ha habido un poco más ese margen de maniobra, y esta mañana se han sentado la organización con los jueces, con los corredores, equipos, y entre todos, esa es la versión oficial, entre todos han decidido que se recortasen esos últimos kilómetros en esa ascensión final. Concretamente la meta se ha bajado 3 kilómetros, no han llegado a los 7 de ascensión que había previsto, hemos tenido tan solamente 4, ya digo, 3 kilómetros antes, y hemos eliminado ese doble paso por el Alto de Santa Marina por causa de la nieve. No causa de la nieve. De hecho, hemos visto imágenes cuando se ha producido este anuncio, incluso antes, de que el puerto estaba limpio, de que ese paso por el Alto de Santa Marina estaba limpio. De hecho, hemos visto vídeos en los que, bueno, pues se veía nieve en los colaterales, pero estaba limpio. Eso sí, se ha alegado que hacía frío, y que hacía mucho frío en esas latitudes, o en esas alturas, mejor dicho, y que se recortaba, se eliminaba ese doble paso por el Alto de Santa Marina. Bueno, ¿por qué se elimina? Versión oficial, todos de acuerdo. Versión nuestra oficial, porque nadie lo ha dicho, pero versión que se deja entrever porque los ciclistas, o los protagonistas de este deporte, han alegado que hacía mucho frío. El otro día se tuvo que parar una carrera porque los ciclistas pararon la carrera. Lo digo, lo mismo que he dicho el otro día, lo mismo que podéis escuchar y ver en el otro día, el jueves, la carrera, yo no digo si las circunstancias que había en carrera el otro día y lo que se iban a encontrar hoy los ciclistas sea algo contra lo que tienen que luchar, añadido a la carrera y a la carretera. Yo no estoy aquí para decir que los ciclistas tienen que pasar frío, que tienen que llegar con hipotermia y que tienen que superar una carretera o una ascensión con nieve. Por supuesto, yo soy el primero, como creo que tú que nos estás viendo y todos los que nos estáis viendo, creo que somos los primeros que queremos que los ciclistas lleguen a línea de meta y que lleguen en unas condiciones no sean infrahumanas, ni imágenes del pasado. Creo que somos los primeros que queremos, lógicamente. O sea, esta opinión no se malinterprete. Pero también creo que tenemos unos jueces y tenemos un organismo y unos organismos que son los que tienen que velar por la seguridad de los corredores. Y que si el otro día había que parar la etapa,
sean esos jueces, esos árbitros, los que se encarguen de decir hasta aquí, señores, se ha acabado la etapa. Y que el protocolo sea claro. El protocolo sea claro de en condiciones de poca visibilidad, en condiciones de mucho frío, no se puede correr, como pasa en otros deportes. Y que además el reglamento de la UCI diga cuando se pare, porque la UCI al final es la que manda, cuando se pare una carrera, los resultados que había hasta el momento se eliminan. Se mantiene la fuga, se mantiene los puntos de la montaña y los sprints intermedios, como se hizo, y que no tengamos que esperar 3 horas a decidir si una etapa tiene ganador, no tiene ganador, tiene líder o no tiene líder. Eso lo primero. Y lo segundo, para un día como en el de hoy, tenemos que tener un protocolo en el que diga, oye, si la previsión de temperaturas es de 0 grados, de niebla, de un ambiente con una humedad, etcétera, y donde la sensación térmica es de -3, que al ir en bici es menor todavía, no se puede correr. Y el organizador ya lo sepa de antemano, los jueces lo sepan, apliquen esa normativa y se haga el cambio de recorrido. Pero creo que deja en muy mal lugar al ciclismo llegar al mismo punto a través de otro camino, porque al mismo punto podemos llegar por varios caminos, como hoy la etapa ha llegado al mismo punto que iba a llegar, pero por otro camino. Podemos llegar por el camino de tener las cosas claras, de tratar a todos por igual, a todas las carreras por igual, y de aplicar algo objetivo, que es lo más justo que hay, la objetividad, el que algo sea objetivo, y decir, objetivamente esta carrera no puede subir el Alto de Santa Marina, tenemos que cambiar el recorrido. Pero podemos llegar por otro camino por el que hemos llegado, por el que llegamos a parar una etapa que es razonable pararla, pero llegamos a parar la etapa porque unos corredores se paran. Llegamos a cambiar el recorrido sin tener las cosas claras, teniendo la duda de si han sido los corredores los que han dicho no vamos a hacer el recorrido, si han sido la organización, si han sido los jueces, teniendo esa duda. ¿Por qué tener una duda? Yo no he hecho culpas aquí a nadie, y yo no digo aquí que haya sido culpa de nadie. No. ¿Por qué tener una duda? Insisto, esto no va a cambiar nada, porque esta película la hemos visto mogollón de veces. Mogollón de veces. Porque o Gran Camino es una carrera que tiene 2 años de vida. Y a la UCI, si no tiene Gran Camino, le da igual porque va a tener otra carrera en otro punto del mundo que igual hasta con mejor tiempo y le da más dinero. Entonces, o Gran Camino sale perdiendo. El ciclismo español, calendario ciclista español sale perdiendo. La UCI no sale perdiendo. Esto lo hemos visto un mogollón de veces, no va a cambiar nada. ¿Alguien de la UCI sabe lo que ha pasado en el Gran Camino? Pues lo sabrán, porque habrán tenido que mandar algún informe. Porque los jueces, pues... Pero si no, no saben qué pasa en el Gran Camino. No saben no saben qué pasa. Y de verdad, me parece que tenemos que ir a algo objetivo. La objetividad es lo más justo que hay para todas las carreras. Y el principal perdedor aquí es o Gran Camino. Situaciones difíciles de explicar, situaciones en las que no sabes qué hacer y, sobre todo, lo más importante, un recorrido que te ha pagado a ti, un recorrido que tenías inicialmente previsto, que no se hace, y si el año que viene Jumbo-Visma dice, mira, para estar con nieve y tal, no corremos. Si Cofidis dice, mira, para que se me caiga un corredor, que ahora hablamos de eso, para que se me caiga un corredor como Dionisio Aguirre no vengo, y pierdes equipos World Tour, quien sale perdiendo su Gran Camino, quien sale perdiendo es la organización, que el esfuerzo que hacen para que salga esto adelante es terrible. Pero, ¿qué pasa? Yo solo pido una cosa, que París-Niza y Tirreno Adriático
que se celebran la próxima semana, no, la siguiente, que suele vivir cosas parecidas. A ver si vivimos una situación parecida. A ver qué dicen entonces los equipos. A ver qué dice entonces la organización. Y a ver qué dice entonces la UCI. Porque si se repite la situación que hemos vivido hoy o que vivimos el otro día, supongo que los corredores se pararán. Y supongo que los equipos World Tour dirán, mira, lo siento, pero no voy a correr esta carrera en estas condiciones. O me cambias el recorrido o me voy. Bueno, no me voy porque no puedo, porque estoy obligado. Pero o me cambias el recorrido o... Supongo que si la situación es la misma, mañana, si tendríamos París-Niza y tendríamos Tirreno Adriático, supongo que pasaría lo mismo. Llamarme ingenuo, pero supongo que pasaría lo mismo. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Esta situación la hemos visto un montón de veces. Y hemos visto como un corredor en el Giro de Italia, el líder, además, un tal Steven Kruijswijk, se daba contra una pared de nieve. No sé qué temperatura tenía que hacer ese día. No sé si hacía 20 grados. Y si suspendemos una etapa o cambiamos el recorrido cuando hace frío, igual cuando hay 40 grados en los Alpes, como hemos tenido este año en el Tour de Francia, 30 y tantos, cerca de los 40, supongo que también es de recibo suspender la carrera o cambiar el recorrido. Supongo. Llamarme ingenuo, pero no sé. Creo que O Gran Camino se merece exactamente el mismo respeto que se merece el Tour de Francia. Y habláis, dirá, y no, es que los españoles, defender el calendario español, las carreras españolas, etcétera. Bueno, lo han dicho el otro día. Las fechas que tiene Galicia son las que tiene. Deberíamos de estar congratulados porque una carrera quiera celebrarse. Y las fechas son las que son y son las que tiene. En cuanto a lo deportivo, pues que hemos tenido una fuga, la fuga del día. No ha sido la fuga, bueno, sí, ha sido un poco la fuga de la fuga, sí, hemos tenido ahí un poco la fuga de la fuga. Que hemos tenido a Caja Rural tirando, no sé para qué. En gran parte de la etapa hemos tenido a Caja Rural tirando, no metieron gente en la fuga. Ya digo, no sé porque luego no han metido a nadie por delante, por lo menos en los 15 primeros puestos, así que no entiendo muy bien el motivo en el que han tirado Caja Rural y que, bueno, pues el pelotón ha hecho gala de su potencia, Jumbo-Visma sobre todo, y Jonas Vingegaard, que ha conseguido su segunda victoria de la temporada en su segundo día de competición. Ya lo hemos dicho, el primer día se suspendió la etapa, así que en su segundo día de competición consigue su segunda victoria Jonas Vingegaard, que además ha sido de nuevo con una exhibición, aventajando en 20 segundos a Rubén Guerreiro y llevando, bueno, pues a Attila Valter siendo tercero, por cierto, 35 segundos, su compañero, y llevando ya la diferencia en la general a casi el minuto, así que esta carrera, además, bueno, va a tener ahí a Rohan Dennis enfrente, pero mañana la crono tiene mucha pinta de que la va a ganar Jonas Vingegaard o Rohan Dennis, pero de que van a estar ahí porque son los máximos favoritos y con este punto de forma Jonas Vingegaard, bueno, veremos, como digo, si gana la crono, pero la general, con esos 53 segundos ya sobre Guerreiro, Jesús Herrada 1.25, bueno, pues quedan ya un salto importante, ¿no? En cuanto a la etapa, hoy sí que la han intentado seguir un poquito, Jon Izagirre, que voy a hablar al final de él, voy a hablar primero de lo deportivo, Jon Izagirre, Rubén Guerreiro han intentado seguirlo un poquito hasta que han podido, ¿no? Hasta que han podido esa posición que, bueno, pues era imposible, ¿no? Era imposible y se han quedado ahí justo a falta de kilómetro 300 y era clave aguantar hasta ese descenso, pero bueno, ya hemos visto que no han podido. Si hubiesen podido Jon o Rubén Guerreiro aguantar a Vingegaard, luego en el descenso entraba un poquito de recuperación,
pero bueno, luego volví a picar hacia arriba, así que tenía todas las de ganar. Jonas Vingegaard, que va a sumar más puntos para el equipo y va a sumar de nuevo una victoria. Todo pinta que en la clasificación general. Veremos qué pasa con el podium, porque eso sí que está muy apretado para la crono de mañana. Guerreiro 53 segundos, a 1.25 Jesús Herrada, Attila Valter a 1.29, Lorenzo Fortunato a 1.29, a 1.31, perdón, Rubén Fernández a 1.40 y a 1.45 Antonio Pedrero y Víctor Langelotti. Así que vamos a ver qué pasa mañana con ese podium, porque puede haber muchos cambios. Creo que mañana por ese podium la pelea va a ser espectacular, y vamos a ver qué pasa con esa crono final, que acabará un poquito antes. Así que mañana crono de 18 kilómetros. Poco más que decir de la etapa en cuanto a los resultados, en cuanto a lo deportivo. Sí que tenemos que hablar de Jon Izagirre y de esa caída. Jon Izagirre, que el estado de forma era espectacular, el estado de forma excepcional, era segundo de la etapa, tenía toda la pinta de que iba a llegar segundo de la etapa y de que iba a estar, no sé si afianzado, pero con ventaja en esa segunda posición a esperanzas de lo que pase mañana en la crono. Una caída que no hemos visto, muy dolorido en línea de meta. Esperemos que no sea nada, que el tiempo de parón por la lesión que pueda tener sea lo más mínimo posible y esperemos que se recupere lo más pronto posible. La verdad es que las sensaciones que nos estaba dejando Jon Izagirre, tanto ayer como hoy, eran espectaculares. Y aquí sí que vamos al segundo quiz extradeportivo de la carrera, poquito deportivo, y aquí sí que voy a ser un poco más crítico, digamos, con la organización del Gran Camino. No hemos visto la caída de Jon Izagirre, pero vale que el recorrido en ese último puerto, en esa última ascensión, es el típico recorrido gallego, el típica carreterita gallega de la Galicia más profunda, que es muy bonito, que es espectacular. Es verdad que es una zona que nos ha dejado unas imágenes espectaculares y hubiese sido más espectacular si todo hubiera sido en ascensión. Creo, es verdad que es imposible hacer otra cosa, que también se quería hacer un poco homenaje y rendir ese homenaje a una zona que ha sido castigada por el fuego, a partir de hasta ahí aplaudirlo, pero creo que ese tramo de descenso era muy peligroso. Si vas a meter algo de este tipo, creo que debemos de cuidar al máximo las medidas de atención y de seguridad. Podemos decir, vale, solo ha caído Jon Izagirre, no hemos visto la caída, no sabemos dónde ha sido, ni cómo ha sido, no ha habido, vale, pero es que no podemos esperar o no podemos decir no ha habido más sustos, tenemos que minimizar el número de riesgos y de caídas y de posibilidades de que haya un susto y de que se vaya alguien al suelo. Creo que esa parte, no sé si sobraba, pero sí podía haberse quizás dejado, de otra manera, manejado de otra manera. Y ya digo, me ha puesto los pelos de punta esa zona porque me ha parecido muy peligrosa. Curvas que no se veían muy bien, que se iban cerrando, no se veía la entrada de la curva, carretera muy estrecha y sobre todo lo que más peligroso hacía es que un mínimo error de que se te salga un poco la bici de la carretera, e insisto, en una zona, en un carril muy estrecho, significaba caer por un barranco. Insisto, me ha parecido una zona muy peligrosa, pero yo no estoy ahí, así que desde allí igual
propios ciclistas lo han visto de otra manera. Así que veremos qué pasa. Mañana, recuerdo, un poquito antes, la crono final, camino de Santiago de Compostela, 18 kilómetros para decidir la general. Veremos qué pasa. Hasta luego.